¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea tan fuerte que te deja sin aire? ¿Has experimentado ese momento devastador en el que miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que amabas ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos? Dicen que la fe se prueba en el fuego, y para el protagonista de nuestra historia de hoy, esa frase se convirtió en una realidad literal. Este es el relato de Andrés, un joven campesino que lo perdió todo, su padre, su hogar y su sustento, quedándose solo en el mundo con la única compañía de un perro leal. Pero lo que Andrés no sabía era que, a veces, cuando Dios nos quita lo que tenemos en las manos, es porque necesita que las tengamos vacías para recibir algo mucho más grande. Prepárate para escuchar una historia de pérdida, de misterio sobrenatural y de una lealtad que trasciende al más allá. En una región lejana, donde los amaneceres pintan los campos de oro y los ríos aún cantan canciones antiguas entre las piedras, vivía un joven humilde llamado Andrés junto a su padre, don Mateo. Su hogar era una pequeña cabaña de paredes de barro y techo de paja, enclavada en una finca modesta que apenas les daba para comer. No tenían lujos, ni grandes maquinarias, ni cuentas en el banco, solo contaban con un puñado de gallinas, un cultivo de maíz que dependía de la lluvia y la fuerza de sus propios brazos. Sin embargo, en aquella casa no faltaba lo más importante, la fe, el amor y la esperanza. Don Mateo era un hombre de la vieja escuela, de manos curtidas por el sol y un corazón lleno de bondad. Desde que Andrés era un niño, su padre le había enseñado que la verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en la conciencia tranquila. Hijo, le decía mientras miraban el atardecer sentados en el pórtico, la vida del pobre es dura, es una subida constante, pero si caminas con fe y trabajas sin hacerle daño a nadie, Dios te abrirá caminos donde solo ves muros. Andrés absorbía esas palabras como la tierra seca absorbe el agua. Soñaba con que algún día podría darle a su padre una vejez tranquila, comprar un terreno mejor y ayudar a los vecinos necesitados. Pero en aquella pequeña familia de dos, había un tercer integrante fundamental, Bruno. Bruno no era un perro de raza fina, no tenía papeles ni pedigrí, pero tenía la nobleza de un rey. De pelaje dorado como el trigo maduro y ojos que desbordaban inteligencia, Bruno era más que una mascota, era el guardián del alma de aquella familia. Conocía cada rincón de la finca, sabía cuando don Mateo estaba cansado y necesitaba compañía, y siempre estaba alerta, ladrando con valentía si algún zorro se atrevía a acercarse al gallinero. Para Andrés, Bruno era su hermano, su confidente y su sombra. En los días de mercado, los tres caminaban juntos hasta el pueblo. Don Mateo y Andrés empujaban la vieja carreta con huevos y maíz, y Bruno marchaba al lado, con el pecho erguido, como si supiera que su misión era proteger el sustento de sus amos. La gente del pueblo los conocía y los respetaba, no por su dinero, sino por su decencia. Al regresar a casa, bajo el manto de estrellas, la rutina era sagrada. Antes de dormir, padre e hijo se arrodillaban en el suelo de tierra para dar gracias. Señor, oraba Andrés, gracias por la fuerza, gracias por el maíz y gracias por la vida. Y a su lado, Bruno soltaba un pequeño gemido y apoyaba la cabeza en las rodillas de don Mateo, como si él también dijera amén. Eran felices con lo poco que tenían, pero la vida, en su misteriosa dureza, estaba a punto de cambiar el guión de su historia. La tragedia no avisó, llegó en silencio. Don Mateo, el roble de la familia, comenzó a enfermar. Al principio fue solo cansancio, pero pronto las manos le temblaban al sostener la azada y su respiración se volvió fatigosa. Bruno fue el primero en notarlo, el perro no se separaba del anciano, lamiéndole las manos con insistencia, gimiendo bajito, como si oliera la despedida. Un día, en medio del surco, don Mateo se desplomó. Andrés corrió hacia él, gritando su nombre, mientras Bruno ladraba desesperado al cielo. Andrés cargó a su padre en la espalda hasta la cabaña, sintiendo cómo la vida se le escapaba al hombre que le había enseñado a vivir. Los días siguientes fueron de agonía y oración, pero el destino ya estaba marcado. Una mañana, con el sol apenas despuntando, don Mateo llamó a su hijo. Andrés, susurró con voz débil, no tengas miedo. Dios tiene un plan, aunque ahora no lo entiendas. Mantén tu fe, hijo, porque cuando pierdes todo, la fe es lo único que te queda. Y con una paz inmensa, cerró los ojos para siempre. El dolor de Andrés fue un grito ahogado que resonó en las paredes de barro. Bruno huyó,
un sonido largo y lúgubre que erizó la piel del campo. Enterraron a don Mateo bajo el gran árbol que él tanto amaba. Andrés pensó que ese era el fondo del abismo, pero se equivocaba. Semanas después, una sequía brutal azotó la región, secando los ríos y convirtiendo el maíz en polvo. Y como si la naturaleza quisiera probar hasta la última fibra de su resistencia, un incendio forestal, avivado por el viento caliente, bajó de la montaña. Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Corre, Bruno!», gritó, tomando lo poco que pudo. El fuego, como una bestia hambrienta, devoró la cabaña, el corral y los recuerdos. En cuestión de horas, Andrés se quedó sin padre, sin casa y sin tierra. Solo le quedaban las cenizas y su perro. De rodillas frente a la ruina humeante, Andrés lloró hasta quedarse seco. «¿Por qué, Señor?», gritó al cielo gris. «¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me quitas todo?». Bruno se acercó y lamió las lágrimas de su rostro, recordándole que no estaba completamente solo. Con el corazón roto, Andrés tomó una decisión: no podía quedarse entre los escombros. Tomó su bastón, su mochila y, con Bruno a su lado, comenzó a caminar sin rumbo, convirtiéndose en un vagabundo en su propia tierra. Caminaron durante días, durmiendo bajo los puentes, comiendo lo que la caridad les daba. La gente los miraba con lástima, pero nadie les ofrecía un techo. «Ahí va el joven loco y su perro», murmuraban. Pero Andrés seguía hablando con Dios en el silencio de su mente: «Confío en ti, aunque me duela, confío en ti». Una tarde, llegaron a un pueblo desconocido. Andrés buscó trabajo, pero las puertas se cerraban una tras otra. «No queremos forasteros», le decían. Hambrientos y agotados, se dirigieron a las afueras, donde la maleza crecía alta y salvaje. Allí, oculta entre enredaderas, encontraron una vieja casona de adobe abandonada. Las paredes estaban agrietadas y el techo medio caído, pero ofrecía refugio contra el viento frío. «Aquí dormiremos, amigo», le dijo a Bruno. Esa noche, la vieja casa crujía como si tuviera vida propia. Los lugareños decían que ese terreno estaba maldito, que un espíritu celoso guardaba algo y que nadie que entrara salía cuerdo. Pero Andrés no sabía nada de maldiciones, solo sabía de necesidad. Consiguió trabajo con un hacendado local llamado Don Pedro, un hombre bueno que, al ver la nobleza en los ojos del muchacho, le dio una oportunidad. «Puedes trabajar aquí, muchacho, pero ¿dónde vives?», le preguntó Don Pedro. «En la casa vieja del final del camino», respondió Andrés. Los trabajadores se persignaron. «Muchacho, sal de ahí», le advirtieron. «Ahí asustan. Dicen que hay un tesoro, pero el espíritu que lo cuida es terrible». Andrés sonrió con tristeza. «No busco tesoros, solo paz. Si hay un espíritu, sabrá que no tengo maldad». Pasaron las noches y Andrés sentía que no estaban solos. Bruno a veces gruñía mirando a los rincones oscuros y el aire se volvía helado de repente, hasta que una noche, la atmósfera cambió drásticamente. Bruno se levantó, erizado, y comenzó a ladrar hacia una sombra en la esquina de la habitación. Andrés despertó, y ante sus ojos, una figura brumosa, alta y pálida, se materializó. No tenía rostro definido, pero su voz resonó en la cabeza de Andrés como un eco profundo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el espectro. «¿Vienes por mi oro como los demás?». Andrés, temblando pero recordando las enseñanzas de su padre, respondió con sinceridad: «No, señor. No quiero su oro. He perdido a mi padre y mi hogar. Solo busco un lugar donde mi perro y yo podamos descansar. Si mi presencia le molesta, me iré al amanecer». El espectro pareció dudar. La sinceridad del joven brillaba más que cualquier moneda. «He esperado mucho tiempo por un corazón puro», dijo la sombra. «Todos los que vienen traen codicia en el alma, pero tú traes dolor y fe. Mi tiempo aquí ha terminado. Lo que está enterrado te pertenece, úsalo para el bien». El espíritu señaló un punto específico en el suelo de tierra y luego se desvaneció, dejando una sensación de paz absoluta. Andrés quedó atónito. Bruno corrió al lugar señalado y comenzó a escarbar frenéticamente. Andrés, con el corazón en la garganta, lo ayudó. Cavaron hasta que la pala golpeó metal. Allí,
enterrado por décadas, había un cofre de hierro oxidado. Al abrirlo, el brillo de monedas de oro antiguas iluminó la estancia. Era una fortuna, suficiente para comprar la mitad del pueblo. Andrés cayó de rodillas y lloró, no por el dinero, sino porque entendió que Dios no lo había abandonado, solo lo estaba preparando. Pero la historia no termina aquí, porque donde hay luz, la oscuridad siempre intenta entrar. La noticia de que el joven forastero había encontrado algo se filtró. La envidia tiene el sueño ligero. Edgar, un hombre del pueblo conocido por su avaricia y sus malos tratos, escuchó los rumores. «Ese vagabundo no se merece nada», dijo Edgar a sus secuaces. «Ese oro será nuestro». Una noche sin luna, Edgar y 2 hombres se colaron en la propiedad. Andrés estaba durmiendo, ajeno al peligro. Los ladrones entraron rompiendo la puerta. «Dinos dónde está el oro o lo lamentarás», gritó Edgar, sacudiendo a Andrés. El joven cayó al suelo, aturdido. Parecía el fin. Pero olvidaron un detalle, Bruno. El perro, que dormía a los pies de la cama, se transformó. Ya no era el animal dulce que jugaba en el campo, era una bestia defensora. Con un rugido que heló la sangre de los intrusos, Bruno se lanzó a Edgar con una furia incontrolable, mordiéndole el brazo. Los otros 2 hombres intentaron asustarlo, pero Bruno era un torbellino de valentía. Protegió a su amo con su propio cuerpo, recibiendo golpes que eran para Andrés, pero sin retroceder ni un milímetro. Los ladrones, aterrorizados ante la ferocidad del animal, huyeron despavoridos hacia la oscuridad. Andrés, recuperándose, abrazó a su perro, revisando sus heridas. «Me salvaste, amigo», le susurró. «Eres mi ángel de 4 patas». Con el tiempo, Andrés usó el tesoro sabiamente. No se compró lujos vanos. Compró el terreno de la vieja casa, lo arregló y lo convirtió en una finca próspera que daba trabajo a medio pueblo. Construyó una escuela y una clínica, pero su acto más importante fue volver a su antigua tierra, desenterrar los restos de don Mateo y traerlos a su nuevo hogar, para que descansara en paz en la tierra que Dios les había regalado. Andrés nunca se casó con la riqueza, se casó con el propósito. Y Bruno, el fiel Bruno, vivió el resto de sus días como un rey, durmiendo en cama blanda y comiendo la mejor carne. Cuando el perro finalmente murió de viejo, Andrés lo enterró junto a don Mateo. En su lápida no puso «aquí yace un perro», sino «aquí yace la lealtad misma». Dicen que, hasta el día de hoy, si pasas por esa finca, se siente una paz inexplicable, y algunos juran ver a un joven, un anciano y un perro dorado caminando juntos por los campos eternos. Esta historia nos enseña que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrarlo todo. Que la lealtad de un perro vale más que todo el oro del mundo, y que Dios nunca llega tarde, aunque a veces venga por caminos misteriosos. Si estás pasando por tu propio incendio, si sientes que estás en las cenizas, levanta la cabeza. Tu historia no ha terminado, quizás, apenas está comenzando. Si este relato tocó tu corazón, no olvides compartirlo para que la esperanza llegue a más personas. Suscríbete para seguir descubriendo historias que alimentan el alma. Nos vemos en la próxima.